Alto allí, villano genérico. Te detendremos. ¡Patricio! ¿Acaso creen que pueden detenerme? Yo tengo el legado de los dioses, el conocimiento de los antiguos y la furia de este vasto mundo. Yo soy el centro de la existencia misma. Puede que controles el tiempo, manipules realidades, crees o destruyas universos y seas un ente inmortal, pero hay algo que tú no tienes, y es el poder de la amistad. Espera. ¿Qué? No hay un ingrediente secreto. Solo eres tú. ¿Qué mamada? ¡Ja! Así es. Esos enemigos que son derrotados de manera totalmente ilógica en las obras. Estos enemigos que llevan anunciando 300 capítulos para que al final mueran de la manera más patética y ridícula. Y de eso abarcaremos hoy. Y bueno, ¿qué tal si comenzamos con... Sateto. Hajimeru ka. Este es el caso más famoso de un villano nerfeado por la trama. Madara es el ejemplo de un villano que se construyó poco a poco, convirtiéndose en un ser prácticamente invencible, teniendo habilidades sobrehumanas que lo hacían imparable. Su entrada en la guerra fue un punto de inflexión en la serie, mostrando el nivel de amenaza que significaba para el mundo ninja. Todos sabían que pelear contra él era inútil. Él logró lo imposible. Él venció a toda la alianza ninja, lanzándole no uno, sino 2 meteoritos, y derrotando a los 5 Kage con la escena de con o sin vaselina. Es en serio, Madara estaba tan roto que prácticamente cualquiera que intentaba detenerlo era simplemente barrido. E incluso después de fusionarse con la bestia de 10 cola, ni siquiera Guy, con su máximo poder, pudo hacerle mucho daño. Pero todo esto ¿para qué? Porque cuando se llega al clímax de su poder, el guionista decidió introducir un Zetsu negro, quien lo traiciona y le atraviesa el pecho, lo que me recuerda a esta escena. ¿Poder me reveló? Sí, que se revele. Lo he decidido. Me voy a revelar. Espérense, está a punto de revelarse. Joder, vaya revelación. Luego se vuelve más bizarro cuando Kaguya entra en escena, y como este gran villano fue reemplazado por un extraterrestre, lo que para mí es simplemente absurdo. Y lo peor es que Kaguya también es derrotada por un guionazo. La escena literal fue que vino Jesucristo del cielo, les regaló poderes a nuestros protagonistas, que convenientemente ellos son los nietos, reencarnaciones de los extraterrestres, y era cosa del destino que se unen para derrotar a la villana. ¿Qué? E incluso Sakura hizo algo. ¡No seas mamón! Ahora hablemos de uno de los casos más recientes de villanos papeados por la trama. Así es, hablamos de Sukuna, el rey de las maldiciones. Sukuna, con un nivel de poder de pesadilla. Por siglos se relataba cómo Sukuna destrozaba con sus habilidades devastadoras, con su corte universal y su invocación de Mahogara. Él se enfrentó al hechicero más fuerte de la época, Satoru Gojo. Se consideró el hechicero más poderoso de todos los tiempos. Y a pesar de los esfuerzos combinados de varios hechiceros, ninguno de ellos fue capaz de hacerle frente. Sukuna, para ese punto, era inamovible, mostrando una frialdad y un poder incomparable. Lo que para mí, tuvieron que recorrer a una serie de improvisaciones, ya que Yuji recibe un power-up de última hora, mientras que Megumi, que había estado deprimido y sin voluntad de luchar, mágicamente se recupera. Incluso Nobara, que estaba muerta por 2 temporadas, regresa de la nada. Lo irónico aquí es que, para ser el villano más temible, terminó derrotado por el poder de la amistad. Para que me entiendan, los 3 personajes principales que antes no estaban a su nivel logran hacerle frente, pero esto no es posible sin ayuda del guión, lo que es una papeada magistral. Kira, te buscaré donde quiera que te escondas y te eliminaré. Yo soy la justicia. En el siguiente puede que haya un poco más de polémica para decidir quién es en realidad el malo. Hablaremos de este par de esquizofrénicos. La rivalidad entre Light y L es legendaria, no porque sea un villano, sino por el choque de sus ideales.
Él es el villano de la historia de Light y viceversa, pero el verdadero enemigo de ambos personajes son el tremendo guionazo que se lanza el autor de esta obra. Primero hablemos de L, el cual estuvo tan pero tan cerca de descubrir toda la verdad y de detener a Light, lo cual se sentía como algo inevitable y para mí era algo merecido. Pero justo cuando L parecía haber ganado, empiezan una serie de giros del guión para proteger a Light, el cual se vale de un par de artimañas que le permiten librarse del ojo de L, como fueron la entrega de la Death Note, la pérdida de memoria y los trucos de Light para manipular y engañar a todos. Esta derrota forzada de L cambió toda la narrativa, y aunque resultó interesante, esta dependió del cambio de la regla de la Death Note a favor de Light. O sea, literal, cambió y reescribió el guión para ponerlo a su favor. Y es una lástima que también Light cayó víctima del guión. Básicamente lo derrotaron por un descuido de Misa. Literal, Light hizo todo perfecto y su único fallo fue trabajar en equipo. Parece ser que a los villanos no les funciona eso del poder de la amistad. Ahora hablaremos de uno de los villanos que para mí es mi favorito, Aizen de Bleach, uno de los villanos más calculadores y manipuladores que hemos visto. Su plan fue tan grande que lo había calculado todo. Este tipo había manipulado tanto que para cuando se reveló su verdadero poder nos dejó a todos boquiabiertos, volviéndose casi un dios que por pura inteligencia y estrategia había logrado controlar todo a su alrededor, logrando una evolución tan extrema que se volvió un ser inhumano, un personaje que ni siquiera el héroe principal y todo su elenco en la serie podrían enfrentar. Claro que así sería si no fuera por el poder del guión, que decidió que Ichigo recibiría un poder que igualaría a Aizen en el último momento, justificado que cuando Ichigo fue derrotado vuelve de un entrenamiento, el cual es bastante cuestionable, literalmente se metió en una dimensión alterna, parecida a la sala del tiempo de Dragon Ball. Practicó durante 3 semanas con su padre y aprendió una técnica ultra rota, la cual le permite usar toda su energía espiritual para un único ataque que está hiper mamadísimo, volviendo así a nuestro personaje manipulador y calculador, quien lo tenía todo fríamente calculado, es reducido a una simple pelea de espadazos, porque bueno, así son las cosas en la vida. Y dando así el desenlace de esta historia, con una transformación ultra épica de Ichigo, el cual se ve jodidamente fachero, pero no tiene ningún sentido. Sin duda uno de los mayores guionazos de la historia. Y por último, pero no menos importante, hablemos de la personificación de la palabra villano, All for One. Junto con su discípulo Shigaraki, eran las fuerzas oscuras definitivas de My Hero Academia, acumulando un poder abrumador y una ideología destructiva que parecía insuperable. All for One, el villano que pasó años acumulando habilidades, moldeando a Shigaraki para hacer la encarnación del caos. Y el mismísimo Shigaraki, tras soportar un doloroso experimento, alcanza un poder devastador combinando su temible habilidad de desintegración con la fuerza y resistencia de su mentor. Ya en el combate final, Deku está sin poder usar su brazo y al borde del colapso, que pelea sin rendirse. Y en un giro inesperado del guión, Bakugo regresa milagrosamente de la muerte, junto con una serie de héroes que aparecen en el último minuto para asegurar la victoria. Y de esta manera debilitando a estos villanos de una manera abrupta y quitándole todo el impacto que se construyó durante todo este desenlace, gracias al guión, dejándonos con una sensación de vacío, puesto que All for One y Shigaraki eran enemigos que deberían ser imparables y caen sin ninguna lógica. Otro villano que cae de una manera patética. Lo peor de todo es que Deku también le dieron un guionazo, porque al final no fue el héroe más grande, sino el mayor vendehumo de la historia. O en este caso yo diría el mayor vendedor de papitas fritas de la historia.
Y así es, una vez más todo está bajo control gracias al poder de la amistad. Y no hay fuerza que pueda superar el de un guionazo a última hora. Para esos villanos que son temidos y prácticamente invencibles, su verdadero terror nunca son los héroes, sino el implacable peso de ser un personaje en una historia que tiene que tener un final feliz. Y como ellos, hay muchísimos más que les estaremos trayendo. Así que nos veremos en la próxima. No olvides dejar tu grandísimo like y suscribirte para más contenido. Y espero que en tu historia no caigas por convenio del guión. Así que, ¡chao, chao!